Café nació hace ahora un año y medio, un poquito más, en julio del 2010. Lo recuerdo que era el día siguiente de que España ganara el Mundial. Abrimos las puertas. La motivación era que un sitio así como este, que combinara los negocios de cafetería, librería y centro cultural, pues lo habíamos visto en otras ciudades y en otros países del mundo, pero no existía como tal en Valencia, y ya que nos gustaba que existiera uno, pues decidimos montarlo. Tenemos dos tipos de clientes, los habituales que vienen aquí pues prácticamente todos los días a almorzar, a desayunar o a tomar simplemente un café, y también de paso pues compran libros. Y luego tenemos los clientes más de librería que pues vienen más esporádicamente a comprar libros, a que les recomendemos, a pues, libros de encargo, y que además constituyen también digamos el grueso de personas que participan en nuestros talleres y en nuestras actividades culturales. Nosotros tenemos un fondo general, libros para todos los gustos, todas las edades y todas las categorías, y tenemos un par de especialidades también en las que, digamos, debido a que organizamos muchos talleres de escritura, tenemos libros de creación literaria, y además, porque es una forma en que la gente se suele iniciar en la escritura, tenemos también un amplio catálogo de libros de relatos. Pues nosotros hay dos libros que recomendamos habitualmente. Este es un libro de relatos, Los que llegan por la noche, del escritor valenciano Vicente Marco. Vicente, que es una persona que habitualmente colabora con nosotros, ha ganado multitud de premios literarios, tanto en las categorías de relatos como de novela, y la editorial valenciana Versos y Trazos le editó este libro hace un par de años, que lo presentó aquí, y que realmente son relatos que mezclan lo cotidiano con lo fantástico en un estilo muy kafkiano, y que la verdad que resultan muy amenos e interesantes de leer. Y otro libro que recomendamos mucho en nuestros talleres de escritura y talleres literarios es de Daniel Cassany, La cocina de la escritura. Es un libro que habla de los entresijos de la escritura, de los andamios necesarios para ponerse a escribir de una forma muy amena, muy didáctica, y también es un libro que recomendamos bastante. Pues habrá una combinación de lo que tenemos aquí, es decir, un fondo general, porque evidentemente hay que vender los libros de gran rotación, que siempre nos aportan rentabilidad, y luego tendremos pues esas dos o tres secciones específicas en las que estarán representados los libros más importantes de creación literaria, de relatos, así como de los autores que vamos a llevar a firmar a nuestra caseta, y que van a ser muchos. Por ejemplo, estará pues, Santiago Posteguillo, estará Susana Fortes, vendrá también Rosetta Forner, estamos acabando de cerrar Antonio Garrido, Basilio Trilles, pues hay unos cuantos que ya tenemos semiconfirmados. Bueno, os esperamos en Bibliocafé, tanto en Valencia, donde tenemos nuestro local, como en la caseta de la Feria del Libro, donde, pues, aparte de comprar vuestros libros preferidos o entrar en contacto directo con los autores que los han escrito, pues podéis venir a tomar un café, simplemente a charlar, o participar en alguna de nuestras actividades literarias, talleres de escritura, presentaciones de libros, clubes de lectura, en fin, os esperamos.